Benito Pérez Galdós se alza como un gigante de la literatura española, un verdadero coloso de las letras hispanas. Nacido en 1843, capturó la esencia de la España del siglo XIX como pocos escritores lo han hecho. Sus novelas, obras de teatro y ensayos ofrecen una vista panorámica de la sociedad española, sus triunfos, sus luchas y sus complejidades. Las observaciones agudas y la maestría narrativa de Galdós transportan a los lectores a una época pasada, haciéndoles sentir como si estuvieran viviendo en ese tiempo. Pinta retratos vívidos de la vida cotidiana, adentrándose en los corazones y las mentes de sus personajes con una profundidad impresionante. A través de sus obras, obtenemos una comprensión más profunda de la historia, la cultura y la condición humana de España, revelando las capas de la sociedad. Su impacto en la literatura española es innegable y perdurable. Galdós es considerado un maestro del realismo, un movimiento literario que buscaba retratar la vida tal como era, sin adornos ni idealizaciones. Sus escritos continúan resonando entre los lectores de hoy, consolidando su lugar como una de las figuras literarias más célebres y respetadas de España, un verdadero tesoro nacional. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas, Gran Canaria, en 1843. El menor de 10 hermanos, creció en un hogar estricto. Su padre, un militar, le inculcó un fuerte sentido de la disciplina. Su madre, por otro lado, nutrió su amor por la narración. La educación temprana de Galdós estuvo impregnada de los clásicos, sentando las bases para sus actividades literarias. A la edad de 19 años, Galdós se trasladó a Madrid para estudiar Derecho. Sin embargo, la bulliciosa ciudad capital tenía un atractivo diferente para el joven. Se sintió cada vez más atraído por el mundo de la literatura y el periodismo. El Madrid de la década de 1860 era un hervidero de efervescencia intelectual y política. Galdós, deseoso de sumergirse en la escena cultural de la ciudad, comenzó a escribir para periódicos y revistas. El periodismo le proporcionó una salida para expresar sus puntos de vista sobre los acontecimientos actuales y los problemas sociales. También perfeccionó sus habilidades de escritura y lo expuso a una amplia gama de estilos literarios. Durante este tiempo, Galdós también comenzó a experimentar con la ficción. Publicó su primera novela, La Fontana de Oro, en 1870. La novela, ambientada en el contexto de la Guerra de la Independencia española, marcó el comienzo de la ilustre carrera literaria de Galdós. Con la publicación de La Fontana de Oro, Benito Pérez Galdós se embarcó en un viaje literario que abarcaría varias décadas. Poseía un agudo ojo para los detalles y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Sus novelas, a menudo denominadas novelas contemporáneas, describían las complejidades de la sociedad española durante finales del siglo XIX y principios del XX. Escribió sobre el amor, la pérdida, la injusticia social y el choque entre la tradición y la modernidad. Las novelas de Galdós no eran mero entretenimiento. Eran comentarios sociales que desafiaban el statu quo. Dio voz a los marginados, arrojando luz sobre la difícil situación de los pobres y los oprimidos. Benito Pérez Galdós es considerado una de las figuras más destacadas del realismo español. Su obra ha dejado una huella imborrable en la literatura. El realismo fue un movimiento literario que surgió en el siglo XIX como reacción contra el romanticismo, que dominaba la época anterior. Mientras que el romanticismo enfatizaba la emoción y la imaginación, el realismo buscaba retratar la vida de una manera más objetiva y veraz, capturando la esencia de la vida cotidiana. Galdós abrazó los principios del realismo, infundiendo a sus novelas una meticulosidad en los detalles y una profundidad psicológica que era revolucionaria para su tiempo. Sus personajes no eran héroes o villanos idealizados, eran individuos imperfectos y complejos que se enfrentaban a problemas de la vida real, reflejando la verdadera naturaleza humana. La representación realista de la sociedad española que hizo Galdós tuvo un profundo impacto en la literatura española, allanando el camino para las futuras generaciones de escritores, quienes encontraron en su obra una fuente de inspiración y un modelo a seguir. Benito Pérez Galdós no fue solo un gigante literario. También fue un hombre profundamente comprometido con el panorama político de su tiempo.
Creía en el poder de la literatura para inspirar el cambio social y utilizó su plataforma para defender sus creencias. Galdós fue un firme defensor del republicanismo y un crítico acérrimo de la monarquía. Sirvió como diputado en el Parlamento español, representando a sus Islas Canarias natales. Sus opiniones políticas a menudo se abrían paso en sus escritos, añadiendo otra capa de profundidad y complejidad a sus obras. El compromiso inquebrantable de Galdós con la justicia social cimentó su legado como figura tanto literaria como política. Benito Pérez Galdós fue un hombre de su tiempo, profundamente influenciado por las corrientes intelectuales que recorrían Europa en el siglo XIX. Era un ávido lector de literatura francesa, inglesa y rusa. Autores como Honoré de Balzac, Charles Dickens y Fyodor Dostoyevsky tuvieron un profundo impacto en su estilo de escritura y en su visión del mundo. Galdós adaptó sus técnicas al contexto español, creando una mezcla única de influencias europeas y sensibilidad española. Su capacidad para sintetizar estas diversas influencias contribuyó a la riqueza y complejidad de sus obras. Las novelas de Galdós son un testimonio de la interconexión de la literatura europea y de la universalidad de la experiencia humana. Madrid, la bulliciosa capital de España, sirvió tanto de telón de fondo como de musa para muchas de las novelas de Benito Pérez Galdós. Llegó a la ciudad siendo un hombre joven y rápidamente cayó bajo su hechizo. A Galdós le fascinaba la vibrante vida callejera de Madrid, sus diversos habitantes y su compleja dinámica social. Documentó meticulosamente la transformación de la ciudad durante un período de rápida modernización y agitación social. Desde los grandes bulevares hasta los humildes barrios, Madrid se convirtió en un personaje por derecho propio en las obras de Galdós. Sus novelas ofrecen una visión cautivadora del corazón y el alma del Madrid del siglo XIX. Si bien Madrid proporcionó el telón de fondo para muchas de sus novelas, Benito Pérez Galdós encontró consuelo e inspiración en la ciudad costera de Santander. Visitó Santander por primera vez en 1871 y quedó inmediatamente cautivado por su belleza. Galdós compró una casa de veraneo en Santander, que se convirtió en su santuario del ajetreo y el bullicio de la vida en la ciudad. La tranquilidad de la costa y los pintorescos paisajes de Cantabria le proporcionaron un respiro muy necesario. Santander también sirvió como fuente de inspiración creativa para Galdós. Ambientó varias de sus novelas en Santander y sus alrededores, capturando el encanto y el carácter únicos de la región. Benito Pérez Galdós dejó una huella imborrable en la literatura española y más allá. Sus novelas se siguen estudiando en escuelas y universidades de todo el mundo, lo que garantiza que su legado perdure. Las obras de Galdós se han traducido a numerosos idiomas, dando a conocer su particular estilo de realismo a un público global. Sus reflexiones sobre la condición humana, su maestría narrativa y su inquebrantable compromiso con la justicia social siguen resonando entre los lectores de hoy en día. En España, Galdós está considerado un tesoro nacional. Sus aportaciones a las letras españolas son celebradas y sus obras forman parte integral del canon literario español. Benito Pérez Galdós fue algo más que un novelista. Fue un cronista de su tiempo, un observador agudo de la sociedad española del siglo XIX. Fue un cronista de su tiempo, capturando con precisión los matices de una era en transformación, una voz para los que no la tenían, dando vida a personajes que representaban a la gente común y sus luchas diarias. Y un gigante literario cuyo legado sigue inspirando a generaciones de lectores y escritores. A través de su vasta e impresionante obra, que abarca más de 100 novelas, ensayos y obras de teatro, dejó una huella imborrable en la literatura española y más allá. Sus novelas, con sus agudas observaciones, sus cautivadoras narraciones y sus temas atemporales, siguen transportando a los lectores a la España del siglo XIX, permitiéndoles experimentar la vida y las costumbres de esa época. Se nos invita a presenciar la vida de la gente corriente, a entender sus alegrías y sus penas, a enfrentarnos a complejos problemas sociales que aún resuenan hoy en día, y a reflexionar sobre el poder imperecedero del espíritu humano, su capacidad de resistencia y esperanza. La voz de Benito Pérez Galdós, aunque silenciada por el tiempo, sigue resonando entre los lectores de todo el mundo, recordándonos la importancia de la empatía y la comprensión.
asegurando que su lugar en el panteón de los grandes maestros de la literatura siga estando asegurado, inmortalizado en cada página que escribió. Su legado perdura, inspirando a nuevas generaciones a descubrir y redescubrir sus obras maestras.